de parte de Dios. ¿Qué es lo realmente importante? No hay nada más satisfactorio en la vida que lograr cosas, ¿verdad? A mí me encantan ver y leer las historias de resiliencia, ¿no? Que salen de una condición, de un lugar, de una posición quizás traumática o quizás, no sé, salen de la pobreza, salen de las adicciones, de una enfermedad y su vida se torna en un éxito, ¿no? Y se torna en algo justamente que realmente es digno de nombrar, digno de recordar. Me encantan esas historias. Hay un montón de películas. ¿Sabes que quería acordarme hace un ratito ahí en la oficina? ¿Cómo se llama la película del morocho de Will Smith? Que hace la historia del que se transforma en agente de bolsa. Ni se acuerdan, ¿no? Sí, se acuerdan, pero no saben el nombre. ¿Viste? ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad. ¿Sabés que me estaba confundiendo con La vida es bella? ¿Viste que la película de los nazis? Bueno, En busca de la felicidad narra la historia justamente de alguien que perdió todo, ¿sí? Y que de repente pudo lograrlo y pudo alcanzarlo a través de la perseverancia. Y eso es bueno. Ahora el tema es que nadie, absolutamente nadie en la historia de la humanidad tuvo la capacidad el poder de su resiliencia, tuvo la capacidad de poder satisfacer todas sus necesidades y sentirse pleno en todo. Nosotros podemos ponerle onda a la vida, podemos ponerle empeño a la vida, podemos ir tras sueños y metas, pero no tenemos la capacidad de poder sobresalir y desarrollarnos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Si yo pongo esfuerzo y empeño a salir de la pobreza y trabajo como un loco y hago un montón de cosas y esto y Dios me bendice, me prospera, seguramente tengo que descuidar alguna área de mi vida, otra área de mi vida para poder progresar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero la plenitud está en Cristo. Cristo es quien tiene justamente allí la plenitud de la vida para cada uno de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos que entender que ya no son mis capacidades, sino que es la gracia y la misericordia de Dios la que me permite avanzar y evolucionar en todas y cada una de las áreas de mi vida. Dios no deja un área de mi vida fuera de su gracia y su misericordia. Dios no deja nada de mi vida fuera del progreso que ha prometido a aquellos que le buscan. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente yo debo esforzarme en la vida, porque justamente si yo no hago mi esfuerzo para poder salir adelante y avanzar, no voy a poder lograrlo. Dios no hace lo que yo no le permito hacer y Dios no hace lo que a mí me corresponde. El Señor nunca va a hacer lo que a mí me corresponde. Y es interesante, porque cuando yo me paro frente a la vida y digo, el Señor quiere glorificarse en mí y le doy las riendas de mi vida al Señor y yo pongo mi esfuerzo para salir adelante, Dios se encarga de abrir puertas, de cambiar realidad, de transformar corazones para llevarnos a vivir en plenitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es genial. ¿Por qué? Porque no llegamos justamente al Señor para que el Señor nos emparche la vida. No llegamos simplemente al Señor para que Dios nos cure una enfermedad o restaure nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos o alguna cosita de esas, que puede ser muy importante para nosotros. Dios llegó a hacerlo todo nuevo. Dios llegó a hacerlo todo nuevo. El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue suficiente para que vos y yo podamos vivir en plenitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él nos quiere guiar y nos quiere llevar a toda verdad y a toda justicia para que podamos vivir en plenitud. ¿Sabés que hay un juego, viste, que me hace acordar mucho en cómo funciona el reino espiritual? Acá hay un participante que le tapan los ojos, ¿no? Y hay dos equipos. Entonces, uno le grita las instrucciones correctas para que él pueda lograr lo que tiene que lograr el participante, y otro le grita cosas que no tienen nada que ver para poder distraerlo, para que no llegue a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y me hace acordar al reino espiritual. Dios nos va guiando y nos va hablando para poder llevarnos justamente a donde tenemos que ir, y el enemigo con la vida y con todas las situaciones nos grita pavadas para que nosotros nos distraigamos. ¿Cuántos se han distraído alguna vez por alguna pavada que el enemigo le ha dicho? Ayer, hace un rato. Tremendo. Por eso, el título de la predicación es
póngale la cola al burro. Para ponerle la cola al burro, tenés que confiar en una voz, y solo en una voz que te lleve a que puedas hacer pic, mientras que todo te grita alrededor que no podés, o que estés en otro lugar, o que no vas a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que acompáñame, por favor, al libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 al 20. Vamos a ponerle la cola al burro. ¿Los tienen? Si estás en algún grupo de la iglesia, te va a llegar el bosquejo ahí al grupo, y si no, bueno, ya pasó, había un QR ahí atrás donde también podés descargar la predicación. ¿Lo tenés? Dice la palabra: después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando Jesús al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó a ellos y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, en esta mañana por celebrar 10 años de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu obra, Señor, no se detiene y se extiende, Dios mío. Pero para poder seguir creciendo y seguir avanzando, debemos concentrarnos en tu voz, Dios mío, Señor, y entender, Dios, qué nos propones justamente, Señor, cada día, y qué nos propones, Señor, para nuestra vida. Por eso te pido que tu mano de poder se extienda sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique, Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor, y que seas tú glorificándote con poder. Obra, Señor, en medio de nosotros. Habla nuestro corazón, Señor. Queremos irnos de este lugar, Señor, con una decisión tomada que nos ayude, Señor, a vivir en plenitud. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tremenda la historia. Aquí encontramos justamente a Jacobo, a Pedro, a Juan, a Andrés. Trabajaban todos para el mismo jefe que era Zebedeo, era el padre justamente de Juan y de su hermano, que se convirtieron en los primeros discípulos del Señor. Y es interesante porque cuando yo miro la Biblia, Dios no nos propone un lugar donde llegar. Jamás nos propone un lugar donde llegar. No dice, bueno, vas a alcanzar esto, vas a alcanzar lo otro, vas a alcanzar aquello. Sino que te propone otra cosa y te propone justamente una vida totalmente distinta en cuanto a la proyección que nosotros podemos pretender tener. Hay mucha gente que llega al camino del Señor pretendiendo alcanzar algo o llegar a algún lugar. Al llegar a algún lugar con la familia, o llegar a algún lugar ministerial, o llegar a algún lugar justamente en cuanto a logros o alcances. Y el Señor en ninguna parte de la Biblia te dice vas a llegar a este lugar, vas a llegar a hacer esto. Por eso es que a mí me cuesta muchas veces escuchar que personas reciben quizás una palabra profética con que Dios va a hacer algo puntual y Dios le da un ministerio. Los ministerios no se profetizan. ¿Por qué? Porque son el desarrollo justamente allí de nuestra vida. Podemos tener dones y talentos que vamos desarrollando y que van justamente haciendo ver lo que Dios va a hacer. Pero Dios no tiene un límite.
Entonces no hay un lugar donde llegar, sino que es un avance constante y permanente en nuestras vidas. Cuando yo me limito y me canso y digo hasta acá llegó, estoy satisfecho o estoy insatisfecho, pero no estoy dispuesto a seguir avanzando, es donde el cielo se cierra y Dios no puede seguir obrando, porque yo ya no estoy dispuesto a poder justamente seguir avanzando en lo que Dios tiene para mi vida y no estoy dispuesto a asumir los riesgos necesarios para poder avanzar. Por eso, la pregunta que vamos a contestar esta mañana, no esta noche, como dije en la oración, ¿viste? Porque vive mucho de Castillo, entonces me la justifica, ¿viste? No sé ya si predico a la mañana, a la noche, pero la pregunta que vamos a contestar justamente es ¿qué nos propone el Señor? Mirá que tenés al lado y decirle, ¿qué te propone el Señor? Y lo primero que puedo hablarte en esta mañana es que el Dios te propone una vida en movimiento. Dice la palabra, vengan y síganme. Eran hombres estáticos, ellos trabajaban constantemente en el río, estaban todos los días, se levantaban, iban a la barca, agarraban las redes, iban al medio del río, sacaban los peces, se transformaban en pescado, se morían, llevaban al mercado, los vendían y de vuelta a empezar todos los días de la misma manera. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Que te levantás a la mañana, te cepillás los dientes, le decís gracias Señor, salís corriendo pues si te va el colectivo, vas a trabajar, volvés, ¿qué cocinamos? ¿Qué comemos? Y no sé, viste que es así. ¿Qué comemos? Y no sé, y viste así hasta que tiramos un manotazo delgado. Acá no pasa en otro lado, ¿no? Y comemos eso, nos vamos a dormir al otro día lo mismo, ¿sí? Es pura coincidencia, no tiene nada que ver con eso. Y lo que Dios te propone es totalmente diferente. Dios te dice, vengan y síganme. No dice, vengan y quédense acá conmigo. Cuando unos discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿dónde es tu morada? Yo no tengo dónde descansar. Yo no tengo una casa. Yo tengo una vida activa, tengo justamente allí una vida en movimiento constantemente, una vida dinámica. Y eso es interesante. Muchos se apartan del Señor porque tienen una idea de que Dios le va a dar plenitud, le va a dar quietud, le va a dar algo ahí simplemente para poder disfrutar. No sé, va a cambiar el corazón de la esposa, el corazón del esposo, de los hijos y va a traer quietud y simplemente para eso. Lo que Dios te propone es una vida constante, evolutiva, para que podamos avanzar y seguir creciendo constantemente. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde llegar. Y si no nos empezamos a mover, nos vamos a quedar estáticos ni siquiera a mitad de camino. ¿Cómo podemos considerar si llegamos a la mitad de la vida o al fin de la vida si no avanzamos en lo que Dios tiene para nosotros? Eso es interesante. Porque lo más frecuente es que nosotros nos acomodemos. Tenemos un trabajo y bueno, no nos gusta demasiado, no nos rinde más, pero por lo menos tengo el trabajo. Entonces me conformo con eso. Ya pude construir y medio encaminé a los hijos, entonces ya no tengo más por qué avanzar, entonces voy sosteniendo lo que tengo. Y justamente el Evangelio o el reino de los cielos es totalmente diferente. Dios te propone constantemente levantarte cada mañana para comenzar una aventura diferente, para comenzar a vivir en plenitud, para que lo que estaba roto sea restaurado, para lo que estaba quebrado sea justamente allí transformado por Dios, para lo que no era se transforme en lo que es, para la gloria del nombre del Señor. Eso es lo que Dios nos propone constantemente. Cuando Jesús te dice a vos y a mí, vení y seguime, justamente nos está invitando a ser parte de su reino en forma activa. Vivir el Evangelio es la mejor aventura que podemos vivir. Es interesante. Porque todos, ¿cuántos creen en el Señor? ¿Y cuántos creen que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal? Entonces, todo lo que emprendas te va a ir bien. Pero lo que emprendas no sabes cómo se va a desarrollar, porque quien sabe el plan que tiene para tu vida es Dios y no vos. Eso es interesante. Si Dios te diera el plan completo y te va a decir, bueno, yo voy a hacer con esto, lo otro, pero vas a tener que pasar por acá, el camino de rosa que vos creés con la espina de abajo, te va a pasar esto, lo otro, vas a sufrir esto, te van a engañar, te van a vituperar, van a hacer esto, vas a perder plata, vas a decir, no, perdóname, me bajo en la que viene, pim, pim, el boleto, el timbre, me bajo.
Por eso Dios no nos puede revelar lo que Él tiene para nuestras vidas. Solamente te dice, vení, seguime. Sé parte activa, de una forma activa del reino de los cielos. Permití que Él a través tuyo pueda justamente hacer cosas increíbles en tu vida. Nosotros, la mayoría de nosotros o de ustedes conocen la historia que tenemos nosotros como familia. De dónde venimos y drogadictos perdidos y esto y lo otro. Y pasando situaciones realmente críticas en nuestra vida. Llegamos hoy a pararnos aquí y decir... Ya hace 20 años que somos pastores y hace 10 años que pastoreamos un lugar que va creciendo y se va desarrollando. Para muchos puede ser poco, para otros puede ser un montón. Para nosotros es lo que Dios nos dio y lo tratamos con amor y lo hacemos crecer y con cuidado justamente para que Dios pueda glorificarse con poder y con autoridad. Pero si vos me hubieses preguntado cuando llegué al camino del Señor, yo llegué para esto, no, yo no llegué para esto. Yo llegué para dejar la falopa y ya volver a mi casa tranquilo. Pero Dios tenía otros planes. Y si Dios me hubiese revelado lo que yo tuve que atravesar y vivir para llegar acá, hubiese dicho, me bajo en la próxima. Pero Dios nos tiene hasta acá y estamos vivitos y coleando. Comemos, mirá. Todos los días comemos. Y eso está bueno, porque Dios es fiel. El reino de los cielos es una evolución y una superación constante. La evolución tiene que ver con el aprendizaje. Yo evoluciono cuando aprendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y justamente la superación tiene que ver con aplicar lo que estoy aprendiendo. Entonces aprendo y aplico y voy avanzando, y voy avanzando, y voy avanzando, y voy avanzando. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que el reino de los cielos se extienda, se expanda y lo hace a través de nosotros. Yo te podría preguntar si tu casa es igual ahora que cuando conociste al Señor. Me vas a decir que no. Falta un montón de cosas. ¿A cuánto le faltan un montón de cosas en todo eso? Pero está mejor que antes, porque vas evolucionando. Hay áreas de tu vida donde parece una babosa, ¿viste? Va avanzando despacito, ¿no? Te cuesta. Y otra que parece un conejo, va corriendo, ¿verdad o no? Hay áreas que te cuestan menos que otras, pero en todas vas evolucionando, porque estás dentro del reino de los cielos y el mismo reino de los cielos te va llevando a que puedas vivir en plenitud, a que no te conformes. ¿Por qué conformarte con la enfermedad cuando Dios tiene poder para sanarte? ¿Por qué conformarte con la pobreza cuando Dios puede darte una idea que puede transformar la historia? Si, como te digo yo, la vida es bella, un hombre que no conocía al Señor pudo transformar de su pobreza de vivir en los subtes y llegar a ser un hombre recontramillonario. Sin Dios, ¿cuánto más aquellos que amamos al Señor podemos recibir de parte de Dios algo extraordinario? ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero ¿por qué conformarnos con la condición? Una cosa es aceptar la condición que tengo y otra cosa es conformarme. Acepto, estoy dentro de esta crisis, estoy enfermo, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, estoy viviendo de esta manera, de esta otra, pero no lo acepto para mi vida. Lo quiero cambiar y voy a hacer lo posible para que Dios se pueda manifestar y se pueda glorificar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? El reino de los cielos no tiene fin. No tiene fin. ¿Cuántos son eternos acá? Los de que no levantaron la mano no son eternos, no tienen vida eterna, no necesitaron a Cristo en su corazón y están esperando a que venga el Señor para vivir la eternidad con ellos. ¡Pará! Mami, me confundí de iglesia, porque eso es lo que predicaba toda la vida. Pero si sos eterno igual, ¿no? Nunca me escuchaste que aunque no aceptes a Cristo, sos eterno igual, o sea, vas a vivir la eternidad. Depende del lado que la vayas a vivir, o sea, Hay algunos que andan un ratito en cada lado, ¿viste? Pero somos eternos. Y si somos eternos, ¿dónde podemos aplicar el fin del reino de los cielos? En ningún lado. ¿Por qué? Porque somos eternos, entonces el reino de los cielos no tiene fin. Llegará un momento donde vendrá el Señor o nos iremos con el Señor y cambiará la historia justamente de la eternidad. Pero seguimos siendo eternos, no hay fin. Seguimos evolucionando constantemente. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa.
Y es interesante, pero el reino de los cielos no tiene fin. Lo que Dios puede hacer con tu vida y en tu interior no tiene fin, no tiene límite. Él puede llevarte a donde quiera llevarte y puede transformar lo que quiera transformarte para justamente convertirte en alguien extraordinario que pueda justamente glorificar a Dios con su vida. Cuando yo no le pongo límites al Señor, Dios no tiene límites. Cuando yo no le pongo límites al Señor, el reino de los cielos no tiene fin. Cuando yo no le pongo límites al Señor, de donde vengo no interesa, si no interesa lo que creo. Y si creo en un Dios poderoso, ese poder se va a derramar para la gloria del nombre del Señor, pero para bendición de nuestro propio corazón. Y cuando se derrama ese poder extraordinario de un Dios extraordinario, increíble, ilimitado, podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen, y esas se van a transformar en realidad para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. Hay que comenzar a creerle al Señor, comenzar a declarar y los cielos se van a abrir para la gloria del nombre de Cristo. De esa manera fuimos construyendo este ministerio a lo largo de 10 años. Los primeros 4 años fuimos anexos de una iglesia y fuimos y justamente batallamos con todo lo que tenía que ver. Nos dan la autonomía en diciembre del 2019, alquilamos nosotros el lugar y lo que fuese y se nos cierra por la pandemia en enero del 2020. Lo único que teníamos era deudas. Sin embargo, Dios fue glorificándose con poder y con autoridad y nunca le hemos puesto límites. Entonces, cada vez que nosotros nos sentamos a celebrar, tenemos que entender que justamente pertenecemos a un reino que no tiene fin. Que si nosotros estamos dispuestos, Dios puede hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este es un ejemplo porque en cada hogar o en cada corazón ocurre de la misma manera. Cuando yo no le pongo límites al Señor, Dios no tiene fin. Así que lo que estás orando, lo que estás esperando, lo que estás creyendo, va a ser real en tu vida, porque aquel que no tiene fin lo hará real para la gloria del nombre del Señor. Lo segundo que quiero decirte es que Dios te propone un destino, que Dios no te propone un destino, sino un estilo de vida. Dios no te propone dónde llegar. Si sos eterno, ¿dónde vas a llegar? Estos 10 años son los primeros 10 años o los últimos 10 años. No lo sabemos. Pero no es un destino, sino que es justamente un estilo de vida. Dice la palabra, y les haré, síganme, y les haré pescadores de hombres. Ellos estaban acostumbrados a pescar peces. Y de repente le estaba cambiando, le está diciendo, ustedes van a dejar de vivir de esta manera y se van a transformar en pescadores de hombres. No le estaba diciendo un destino, no le dijo, van a vivir en Capernaum, van a hacer esto, van a llegar a Jerusalén, van a lograr esto o aquello. Le dijo, vengan, síganme y los voy a transformar. Y justamente el Señor, lo mejor que nos puede proponer y lo más extraordinario que Dios nos puede proponer es que le sigamos y que Él nos va a transformar. Que no es un lugar ni una competencia, ni un lugar donde yo compito por llegar a algún lado. Es simplemente vivir plenos y que Dios justamente pueda glorificarse cada día de mi vida. Cuando Dios te llama, no lo hace un lugar, sino un peregrinar, a un camino que transitar. Por nombrar a algunos, Abraham fue llamado a irse. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, ¿sí? A la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué vos pretendés que Dios te diga a dónde te va a llevar? En Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le dijo dónde iba? No. Después a Moisés fue transformado en un libertador. Dejá de andar cuidando ovejas ajenas, volvete a Jerusalén y sacalo. Pero ¿quién soy yo? Vos decirle que yo soy te envió. Andá y hacé lo que yo te diga. ¿Y cómo lo vas a sacar? No te importa, vos andá. A alguien le está diciendo en esta mañana algo el Señor. A vos no te importa cómo Dios lo va a hacer. Lo único que tenés que saber es que Dios lo va a hacer. Que así que andá. Mirá que tenés al lado y decirle andá. ¿A dónde? No sé, andá. Jacobo fue transformado en Israel. Jacobo significaba engañador. Falluto. Mentí. Y se transformó en Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Quien pelea con Dios y vence. Un estafador se transformó en alguien que tuvo una relación tan grande con Dios que justamente... ¡Sí! Que justamente
pudo ser usado por Dios para plantar la nación. Israel se llama Israel por Jacob, que era un engañador, que era un embustero. ¿Cuántos embusteros hay acá? O que eran embusteros hay acá. Ah, ninguno, yo sí. Yo era un embustero. Yo era un embustero. No como ustedes que son santos. Ah, porque son nuevas criaturas, ¿viste? Entonces, como son nuevas criaturas, se olvidaron. Las cosas viejas pasaron y se acordaron. Tremendo. Y es interesante, porque Dios no le propuso llegar a algún lado y transformarse en alguien. Simplemente lo transformó en el camino. Fue estafado, él era estafador, fue estafado, fue engañado, le dieron una esposa que no le gustaba, se tuvo que casar con otra, tuvo que trabajar, hacer un montón de cosas. Pero sin embargo, en el progreso de su vida se encontró con el Señor y el Señor le dio la libertad y lo transformó por completo. Justamente Saulo, que se transformó en Pablo, escribió el 70% del Nuevo Testamento. Se encuentra con el Señor en el desierto y le dice, andá a Samaria, andá a la ciudad y ahí se te va a decir qué tenés que hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo entró a la ciudad? Ciego. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. A veces no vemos nada y tenemos que justamente ser absortos por una ceguera, no ver nada, para que Dios pueda tomarnos de la mano y guiarnos y poder ser obedientes al Señor. ¿Cuántos hay medio rebelde acá? Ah, ninguno. ¡Gloria a Dios! Mirá que estamos trabajando en la iglesia, pero no creí que habíamos tenido tantos logros. Tremendo. ¿Sabes por qué? Porque no importa tus capacidades, porque al que Dios llama, Él capacita. Porque como no sabemos dónde vamos y no sabemos por dónde vamos a ir, no sabemos qué llevar, no sabemos qué condiciones podemos utilizar. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 23. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió y nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de su promesa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mirá que tenés al lado y decirle, dejate guiar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el mejor consejero. ¿Sabes? Cualquier persona que se acerque alrededor tuyo y te da un consejo, te va a dar un consejo desde su condición, desde su amor, desde su respeto, desde su visión. Y quizás eso sea contraproducente con lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque te hace agarrar temor, porque te hace tener miedo, porque no puede ver lo que Dios tiene para tu vida. Si Dios te dijo algo, créele. Y si el Espíritu Santo te está guiando, seguí caminando con Él. Que aunque no te crea nadie, aunque nadie pueda ver lo que Dios quiere hacer con tu vida, el Señor lo va a cumplir, porque Dios no depende de nadie. Dios depende de nuestra fe. Y si le crees al Señor, los cielos se van a abrir para la gloria del nombre del Señor. Cuando Dios te da una dirección, hay que obedecerlo sin restricción. Si Dios te dijo, dale nomás. Si Dios te dijo, dale nomás. Y chau picho. No le busques el pero. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da una dirección, capaz que tenés que soltar bagaje. Y tenés que quizás cosas que dejar. Relaciones a las que debes renunciar. Personas con las cuales ya no podés caminar. Es parte del progreso, es parte de lo que Dios te dice. A veces queremos estar bien con Dios y con el enemigo, ¿no? ¿Verdad o no? Acá no pasa, en otro lado, ¿viste? Entonces te abrazás al Señor, pero con esta le... ¿Verdad o no? Franelía. Hay personas con las cuales tenés que renunciar, relaciones, cosas que tenés que dejar, modos que tenés que abandonar. Costumbres, vicios. Lo más difícil es abandonar personas a lo largo del camino. Quisiéramos llegar con la familia Ingal, con todos nuestros amigos al final, pero eso no existe. Hay gente que te va a restar. Cuando Dios te manda, te pide justamente allí, te da una orden, uno tiene que obedecer, o te da una dirección, uno tiene que obedecer sin restricciones. Eso quiere decir que lo que dejes en el camino, el Señor lo va a suplir.
Y si hoy tenés que abandonar relaciones o tenés que abandonar personas porque ya no te suman, en el camino el Señor te va a poner personas que va a poder edificarte y va a poder avanzar en tu vida. ¿Sabés por qué las personas se alejan de nosotros muchas veces? Por dos razones. Una, porque ya no pueden sacarnos lo que quieren, ¿no? Ya no pueden aprovecharse de nosotros. Y la segunda es porque ya no tenemos para darle lo que necesitan. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando te quieren aprovechar, se quieren aprovechar y sacarte el jugo. Y otra cosa es cuando vos ya no tenés nada para darle. Y esa persona necesita desarrollarse de otra manera. Ocurre en casa. Nuestros hijos cuando crecen ya dejamos de tener cosas para darle, aunque siempre seremos sus consejeros, todo, pero necesitan formar su propia familia. Necesitan su esposa y sus propios hijos. Y nosotros pasamos a segundo plano, ¿sí? Siempre vamos a tener que, pero pasamos a segundo plano. La gente se aleja de vos cuando ya dejaste de ser un tonto y ya dejás de darle lo que ellos quieren aprovecharse de vos. Y la gente se aleja de vos cuando vos ya no tenés nada que ofrecerle. Cuando Dios te dice que tenés que abandonar ciertas relaciones, tené cuidado. No te confundas a quién dejar de lado. No vayas a hacer cosas que eches a aquellos que quizás necesitaban caminar con vos, pero vos tenías que evolucionar y cambiar para seguir alimentándolos. Y te quedes con aquellos que se quieren seguir aprovechando de tu vida. ¿Entienden? ¿Se entiende? Tené cuidado. Pero no te cargues con gente que no te suma. Pero tampoco eches a gente que tiene que caminar con vos. Gente que necesita y depende de vos para poder crecer y desarrollarse. Amén. Tercero y último, la decisión es nuestra y es por fe. Dice la palabra, y al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Quién obligó a esos discípulos a dejar las redes? Nadie. Vengan y síganme. Ellos largaron todo. Y cuando largaron todo, su sustento, su familia, todo lo que tenían a su alrededor. De Pedro no se sabe de la esposa, ¿viste? Sabemos que tenía esposa porque tenía suegra, pobre Pedro. Pero no se sabe nada de la esposa. De Juan, de Jacobo, no se sabe nada. Seguramente todos tuvieron que hacer justamente allí una resiliencia para poder seguir a Cristo. Cuando el Señor justamente nos llama, la decisión es nuestra. El instante dejaron todo. Te hago una pregunta. ¿Tenés algo que dejar? Oh, qué silencio. Justo con la música. Es decidir confiar. ¿Cuánto confías en Dios? Yo confío todo. ¿Y por qué intentás hacer cosas o tener resultados fuera de los tiempos de Dios? Viste que hay gente que quiere paciencia y dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Por qué quiero torcer el rumbo y por qué quiero obligar a mi familia a que busque del Señor cuando mi familia no quiere buscarlo? Y en vez de doblar mis rodillas y inclinarme ante el Señor y buscar la gracia necesaria justamente para que Dios toque el corazón, simplemente lo quiero hacer de prepo. Eso aleja el corazón de Dios. Todos queremos ganar a nuestra familia para el Señor. ¿Cuánto dicen? Lo tenemos que ganar con la Biblia, ¿verdad o no? Pero algunos le quieren dar con la Biblia. Vamos a la iglesia. ¡Pah! Con la Biblia dentro tuyo, ¿cómo lo ganás? Pero es decidir confiar plenamente en eso. Nosotros decidimos confiar plenamente en eso. Cuando salimos de la autonomía, cuando tomamos la autonomía, yo estaba trabajando, era jefe de matricería, estaba trabajando en una fábrica y tenía un delantal colocado justamente allí, un delantal azul que usaban los jefes. Y fui con un tornero a trabajar y de repente me pongo a trabajar en el torno y la barra de arrastre me agarra el delantal. Me arranca la prenda y me mete la mano dentro del torno y me corta el trapecio. Me corta el músculo de acá arriba y casi me arranca el brazo. Claro, yo atendía a esta iglesia, la iglesia central, y trabajaba todo el día. Y el Señor me dijo, vas a tener que tomar una decisión. Y Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos vivir en la voluntad perfecta o en la voluntad permisiva de Dios. Dios nos ama. Pero nosotros decidimos dejarlo todo. Y en ese dejarlo todo fue
abandonarnos en las manos del Señor. Dios no nos hizo faltar nunca nada. Dios no nos hizo faltar nunca nada. El Señor obró con poder. Pero tenemos que aprender a confiar en Él y decir, Señor, suelto todo. Suelto todo. Yo no voy a andar peleando para sostener este matrimonio. Si vos no podés glorificarte en esto, no lo voy a hacer con mis fuerzas. Te lo voy a dejar en tus manos. No es que lo va a abandonar y va a cambiarla de 40 por 2 de 20, no. Sino que va a decir, Dios trata con esto. Dios trata con mis hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan, pero no queremos que Dios trate con nuestros hijos. Eso es una realidad. Una vez alguien me decía en la iglesia, predicábamos, decía, pastor, yo quiero que mi hijo también está en las drogas, yo quiero que mi hijo sea alguien como usted. Y te adulaban un poquito, viste que te adulan un poquito. Entonces le agarro las manos y le digo, vamos a orar, hermana, por su hijo. Señor, te pido que trates con la vida del hijo de mi hermana como trataste conmigo, que lo agarren 20 personas y lo muelan a palo. Que tenga la idea de suicidarse, que justamente todo lo que le salga mal. La hermana me suelta, me dice, usted está loco, ¿no quería justamente que su hijo se transforme en un cielo como yo? Bueno, de esa manera llegué yo. ¿Usted está pidiendo que haga lo mismo que hizo en mí? El Señor me sacó de ahí. A veces nosotros queremos resultados, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Y sin proceso no hay resultado. Me encanta, se apaga la música y te quedan así. Sin proceso no hay resultado. Pero cuando yo empiezo a confiar en el Señor y decido confiar completamente en Él, Dios no es deudor de nadie. Y el Señor va a obrar con poder y con autoridad. Es decidir arriesgarse. Si no estamos dispuestos a arriesgarnos, Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Si no estamos dispuestos a saltar, Dios no va a poder hacer nada en nuestra vida. Pero cuando estamos dispuestos a arriesgarnos, Dios puede obrar con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ahora, el final es lo mejor. Mirá lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo conoce quien la recibe. Hay recompensa para nuestra decisión. Nos dará de comer del maná escogido. No habrá necesidad en tu hogar. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sé. Pero comerás de lo mejor. Y tendrás una relación. Cuando dice te dará una piedrecita con un nuevo nombre que solo vos conocés, es un nivel de relación único. Que no depende de lo que te da, sino depende de quién te lo da. Ese es el final de todo aquel que decide ponerle la cola al burro. Vivir en plenitud, para la gloria bendita de su nombre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante?